Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Están despejadas, pero es que está muy temprano, muy temprano. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy o mañana. Hoy es martes 12 de diciembre de 2017, programa número 1616. Que el Espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Suscripciones, hay 7 más, en la noche nomás, es decir, hace 24 horas, 7 más. Hoy arrancamos con un total de 8.621. Compartan el programa, envíenlo a alguien, dígale que se suscriba, que son las 7 leyes, es fundamental conocer, fundamental conocer. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos se expresan, gracias por escribir cortico, gracias, gracias, gracias. Gracias por sus buenos deseos y bienestar de salud, bienestar y salud para conmigo, gracias. Tercera ley universal, tercera. Principio de vibración. Dice el Kybalión, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Ambos conceptos han sido confirmados por la ciencia moderna y en cada nuevo descubrimiento se verifican y comprueban. Lo maravilloso es que este principio hermético fue enunciado hace cientos de años por los maestros del Antiguo Egipto. Dicen que algo más de 3.000. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de varios estados de vibración. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más burda y densa forma de la materia, todo está en continua vibración. Y cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala evolutiva. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo, de igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que está quieta. En el otro extremo de la escala hay formas de materia muy densa, cuya vibración es tan débil que pareciera también estar en absoluto reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula hasta el astro y las galaxias, todo está en vibración. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudioso del hermetismo a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprende el principio de vibración ha alcanzado el centro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores. Todo en la naturaleza permanece en perpetuo estado de movimiento, aun allí en donde vemos que vemos una aparente inmovilidad, como sería el caso de una roca o de un pedazo de plomo. Debemos recordar que ese pedazo de plomo existen billones de átomos cuya pequeñez los hace invisibles al ojo humano, mas si los observáramos con el instrumento adecuado vemos que cada átomo está compuesto por un centro o núcleo de luz y a su alrededor convenientemente separados los otros electrones girando incesantemente, como satélites, la luna de la Tierra, por ejemplo. El primer movimiento vibratorio que se observa de la materia es circular, siempre en dirección de las manecillas, pero circular. Ahora bien, si ese movimiento aumentara en su velocidad, en rapidez, ese círculo se desdobla en ondas. Y si aumentara muchísimo más la velocidad, ese círculo que ahora está en ondas se transformaría en zigzag. La frecuencia es la cantidad de vibraciones que se dan dentro de un círculo u onda en el tiempo determinado. Cuando la frecuencia es muy alta, o sea, cuando los átomos vibran a mucha velocidad, la vibración cambia de circular a ondular y de ondular a zigzag.
haciendo que los átomos se separen, dando como resultado una materia cada vez menos densa. Las vibraciones se presentan infrarrojas hasta llegar a las ondas de luz, el espectro lumínico que va desde el rojo hasta el violeta. Después siguen los ultravioleta. En el plano espiritual encontramos en la anterior explicación lo que el hombre debe de buscar, es decir, elevar su índice vibratorio mental por medio de la pureza de vida, de la concentración y de la unión con la divinidad. A través de la meditación se logra escapar del plano de tercera dimensión en el que regularmente se vive y pasando a un plano vibratorio más alto, se eleva por los aires y se sostiene sin apoyo visible que sustente el cuerpo. Es el fenómeno que se conoce como levitación. Es el fenómeno que dice la Biblia ocurrió cuando Jesús se elevó en presencia de sus apóstoles. El cáncer no es otra cosa que un ente formado por células defectuosas integradas por átomos contaminados. Toda materia, obedeciendo a la ley de vibración, ejecuta dos movimientos rotatorios, uno en el cual gira sobre sí misma, atrayendo hacia sí, es decir, fuerza centrípeta, y otro en el que rota alrededor de algo, irradiando, o sea, fuerza centrífuga. Nosotros, por el principio de vibración, atraemos e irradiamos. Cuando atraemos a algo o a alguien hacia nosotros, estamos usando consciente o inconscientemente una energía que se llama magnetismo. Somos como un imán, atrayendo y jalando hacia nosotros, hacia nuestro centro, ese algo o ese alguien a quien estamos tocando con nuestras vibraciones magnéticas centrípetas. Debemos usar los dos movimientos igual que lo hacen los planetas. Debemos empezar concentrando nuestra atención hacia nosotros mismos, hacia nuestro propio centro, embelleciendo, alimentando nuestros cuerpos inferiores, físico, emocional y mental. La persona emotiva es la que está dispuesta a llorar por todo. Tanto si asiste a una película sentimental como si se la cuentan. Y esto no es constructivo, ni es positivo, ni es bueno. No debemos llorar por todo y menos debemos acompañar a llorar a nadie. Por eso no hay que visitar hospitales, ni funerarias, en fin. Como tampoco debemos acompañar a nadie a maldecir ni a criticar. La irradiación puede ser positiva o negativa. Hay gente que no sabe hablar sino de calamidades, de desastres, de inseguridad, de atracos, de mala suerte, de enfermedad, y van irradiando bajas vibraciones que contaminan todo lo que tocan. En el plano físico, el que no se asea irradia malos olores, todo el mundo lo evita, se hace repelente. Por el contrario, aquel que irradia agradable olor, huele a limpio, canta, baila, hace música, siempre está alegre, irradia el bien y aún así, sin proponérselo, se convierte en un imán, se hace atractivo. El pensamiento positivo vibra en alta frecuencia, sus colores son brillantes y luminosos. El pensamiento negativo vibra lentamente y sus colores son oscuros y opacos, especialmente grises. El pensamiento positivo no puede ser dominado por una vibración baja a menos que haya algún concepto o alguna idea agarrada por alguna parte al individuo, o a menos que el individuo permita que su pensamiento se vuelva negativo. El Dios de este mundo es el pensamiento negativo, que es el que impera en la mayoría de la gente. Qué tan curioso. Y uno va por la calle y ve a la gente con el ceño fruncido. ¿Por qué? Yo sonrío. Los estados de ánimo vibran y lanzan vibraciones en sentido y en colores al espacio. Todas las vibraciones emitidas por instrumentos musicales y estas vibraciones humanas afectan en bien o en mal a otras mentes positivas. Escuchar una orquesta en un estado emocional negativo, empeorando por vibraciones que le llegan de afuera, se puede llegar hasta el crimen cuando las personas afectadas no tienen un hábito de control. Los pensamientos amorosos, de generosidad, de fraternidad, de cariño y ternura, los pensamientos e ideas respecto de Dios y sus maravillosos atributos, con respecto a los grandes maestros de sabiduría, aquellos acerca del yo superior, sobre nobleza, pureza, y los que desarrollan en el hombre el deseo de unidad con la divinidad. Mientras más alto se piense y se sienta, más alto se vibra.
Estas altas vibraciones tienen el poder de elevar el plano cualquier vibración negativa que esté manifestando otra persona, pudiendo curar enfermedades, resolver problemas. Se ha dicho que la persona que llega a conocer su verdadera escala vibratoria puede desintegrar y reintegrar sus átomos a voluntad. Un músico que dirige una orquesta en un concierto de cámara irradia belleza y a la vez está irradiando su personalidad, su magnetismo, su alma, a través de las vibraciones elevadísimas de las notas musicales de cada instrumento. La música, según su clase, asciende o desciende en la escala vibratoria. Es decir, que no produce vibraciones de la misma frecuencia una sinfonía de Beethoven que una ranchera o una de Diomedes. Esa vibración, llamada emoción estática, es una de las formas más corrientes por medio de la cual el individuo puede pasar de un estado de conciencia negativo a uno positivo. La emoción estática se produce en el individuo al ponerse en contacto con la belleza, bajo cualesquiera de sus formas. Pueden ser bello paisaje, una pintura, una escultura, escuchar una poesía, leer un buen libro, oír música. Pidan las memorias, léanlas, reléanlas. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana hablaremos de la quinta ley, la ley de ritmo. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias. Conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, tienes miedo o tienes celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine, y tú cuéntale, y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida, y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír por nada, pero por nada, nada, nada del mundo. Hasta mañana.